El proyecto con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy se llama Macehualme Quinchigua Incaligua. Es un nombre náhuatl que la gente de la Sierra Norte de Puebla, en México, dio a este proyecto. Los que participamos somos el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI. Es una organización de la sociedad civil que este año está cumpliendo 55 años de vida, acompañando procesos populares, primero en las zonas urbanas de México y después también en la periferia, y ahora un poco más centrados en la zona indígena, con temas de defensa del territorio y sobre todo apropiación del territorio. Esta experiencia surge, ya tiene 10 años. En noviembre del 2009 se tomaron los acuerdos para llevarla a cabo, aunque previamente se habían hecho algunas negociaciones con algunas organizaciones de la región que ahorita platicamos. Mi nombre es Ana Isabel González, participo en COPEVI, en el equipo de Desarrollo Territorial Integral y Sustentable en el área de producción social de vivienda, y hemos estado acompañando este proceso, todo el equipo del proceso territorial integrado en la sierra. Bueno, en ese sentido, lo que destacamos de este proyecto es el enfoque de derecho a la vivienda adecuada para la población indígena y también en la lógica de población más pobre. Y con esa lógica comenzó el proyecto y es los elementos que nos van guiando durante esta presentación. Cabe destacar que en México, para el 2006, se llevó a cabo los cambios a la ley de vivienda que mandataban hacer financiamiento para la producción social de vivienda, y entonces varias de las organizaciones que lo lograron, entre la academia y organizaciones civiles, también desarrollaron elementos para poder dar acceso a la vivienda, a proyectos específicos. Entonces 2008 es un parteaguas porque empieza a haber el famoso esquema de financiamiento, básicamente ahorro, crédito, subsidio, en la Comisión Nacional de Vivienda, y algunas de las organizaciones ya estaban implementando procesos piloto. En ese entonces también COPEVI tiene diálogos de trabajar con población más pobre sobre la necesidad de atender en otras zonas de la Ciudad de México. Y en ese entonces también nos invita una organización regional indígena a participar acompañando procesos de desarrollo comunitario, desarrollo regional, con una de las organizaciones en la Sierra Norte. Les voy a ubicar un poco en la Sierra Norte de Puebla. Es población indígena, náhuatl y totonaca, en la cual cuando nosotros los conocimos a esta organización, habían tenido un proceso post-desastre por algunas circunstancias climatológicas que les llevó a aislarse de la región, y sin ningún apoyo de gobierno, sin ningún apoyo más que el de la iglesia y el de sus propias redes indígenas, lograron encontrar el camino para mantenerse organizados con la Unión Indígena Náhuatl y Totonaca, que les dio una cobertura regional como organización en la solicitud de algunos elementos para el desarrollo comunitario. En esa organización, la UNITONA, se estableció una dinámica de estar acompañando a diferentes comunidades de base comunitarias para poder implementar estrategias de desarrollo comunitario. En el caso del quehacer de COPEVI, nos invitan en el 2008, otra de las organizaciones que les asesoraba, para poder dar mayor cobertura al planteamiento, ¿no?, de desarrollo comunitario, y con una planeación más específica, uno de los quehaceres de COPEVI. Entonces empezamos a acompañar dos organizaciones, la OIA en Aguacatlán, una zona cerca a la Ciudad de México, 3 horas aproximadamente, y la
CIDEMAC, Comunidades Unidas Indígenas en Defensa del Maíz y de la Cultura, también localizada en la zona indígena. En ese sentido, cada una de ellas lo que se planteaba hacer era un plan de desarrollo microrregional. Todavía no le nombrábamos así, solamente era un plan de acción comunitaria. Participaban alrededor de 30 personas en cada uno de estos procesos y particularmente con la CIDEMAC logramos hacer una agenda de la propia organización en la cual se destacan 7 líneas de trabajo. Una de ellas, las líneas de trabajo son desarrollo y gestión comunitaria, cuidado de la madre tierra, sistemas de producción de las comunidades indígenas, la espiritualidad y la cultura, los derechos de los pueblos y el fortalecimiento organizativo. Ante esta necesidad de hacer un plan, planteamos la oportunidad de hacer un diagnóstico comunitario. En ese diagnóstico, en los recorridos que hicimos por las comunidades que nos invitaron, uno de los temas que salía muy importante era la situación de vida de la gente en condiciones del agua, de la sanidad, de la vivienda, de los sistemas productivos, de también la deforestación, la pérdida de la cultura indígena y una necesidad también de rescatar como la organización y de fortalecerla. Uno de los procesos más interesantes fue hacer un recorrido por las viviendas de las personas y en ese sentido se desarrolló también un recorrido a nivel comunitario de saber con qué se cuenta para poder desarrollar los proyectos más adelante. Muy pronto, era 2008 todavía, cuando empezamos a hacer el diagnóstico y facilitar también un diagnóstico técnico. En el diagnóstico técnico ubicamos 4 dimensiones, que era la dimensión sociocultural, y era importante este plan de desarrollo local en manos de la gente, que es uno de los planteamientos que tenemos del ser protagonista de las comunidades. Otra dimensión que colocamos importante fue la organizativa, en función de que los proyectos que se pudieran detonar pudieran fortalecer una mínima organización sin dejar a un lado la organización comunitaria misma de los pueblos indígenas. También una organización que facilitara la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Otra dimensión, la técnica, que era todos los proyectos que se fueran fundamentando, que se fueran desarrollando, tuvieran bases sólidas en cuanto a lo técnico para su propia viabilidad. Y una dimensión financiera, que más allá de decir, bueno, hay condiciones de pobreza, de marginación, de todo eso, de todo lo que ocurre en los pueblos, saber con qué se cuenta y saber los mecanismos de acceso al financiamiento para poderlo desarrollar. Ahí más adelante hablaremos del tema del financiamiento social, que ha sido uno de los elementos conceptuales que se ha aportado a partir de esta experiencia y que nos ha favorecido en entender y conceptualizar lo que sucede en las comunidades urbanas o rurales en función de todo lo que pone la gente para poder desarrollar sus propias condiciones de vida mejores, ¿no? Las condiciones de habitabilidad. En ese sentido, el contexto de las viviendas en las cuales estuvimos desarrollando recorridos fue viviendas precarias de campesinas, caracterizándose por tener al interior de la vivienda animales de traspatio o animales de crianza, borregos, cabras, gallinas, y la otra parte que es la guarda de las semillas cosechadas, sobre todo el maíz, el frijol, todo eso que se tiene que conservar durante un tiempo.
Los materiales que nos encontramos en esas primeras visitas eran de las viviendas con carrizo, que es la vara que se encuentra a la orilla de los caminos, de los ríos, o tablas y lámina en su mayoría en las viviendas precarias, aunque también había una historia de viviendas con materiales locales, principalmente en 3 sustratos de alturas del terreno. En la parte baja, adobe sobre todo y teja. En la parte media, madera todavía, pero casas con muy buena calidad. Y en la parte alta, mucha piedra, ¿no? En la zona serrana. Con todo eso que estuvimos ubicando, también las fuentes de acceso a los materiales, pues nos encontramos arcillas, encontramos piedras, encontramos maderas, y algunos que sabían todavía, tenían la técnica en su memoria del hacer los adobes, y que había habido fábricas o algunas personas que habían desarrollado teja hace muchos años y que ya había pocas. Entonces, con toda esa información, era importante tenerla en mente, pero había otro complemento que era los programas de gobierno que se estaban desarrollando en ese momento. Y teníamos dos proyectos, dos programas de acceso a la vivienda para los más pobres. Uno era vivienda rural, se llama, donde el paquete de materiales, uno se inscribía en una lista del programa, y el acceso al financiamiento era mediante una lista, un paquete de materiales en el cual se gestionaban ante el gobierno, ante el Fondo Nacional hasta el FONAPO, y se gestionaban estos materiales y llegaban al domicilio de la comunidad un listado de materiales suficientes, en su caso, para poder construir una vivienda. Entonces, la gente podría acceder a eso, a una vivienda terminada, que era mediante el acceso al programa, donde una constructora llega y desarrolla la vivienda en el sitio de la familia. Esos eran como un paquete de proyectos, y otro paquete era esto que estaban comenzando algunas organizaciones a plantear: la producción social de vivienda con el financiamiento del ahorro, crédito y subsidio, en el cual era evidente que la gente de estas comunidades era muy difícil que accediera al crédito, pero lo que sí podía acceder era a tener el dinero en las manos, el acceso al subsidio, lo que corresponde al subsidio, y hacer el complemento con trabajo y con materiales que complementaran el propio subsidio. Recuerdo muy bien hace 10 años, donde estuvimos dialogando con representantes de 11 comunidades en ese momento, que mensualmente nos reuníamos para poder plantear los diversos proyectos, pero con más énfasis en de vivienda. Cómo quisiéramos tener acceso al financiamiento público, donde teníamos ese abanico. Y recuerdo muy bien a una de las personas que mencionó: bueno, nosotros no es que no hayamos tenido casa, nuestras casas son precarias o son pobres, como dirían ellos, pero los indígenas siempre hemos hecho nuestras casas, bonitas, feas, malas, buenas. Siempre hemos tenido las manos suficientes y el trabajo de la gente, de nuestras familias, para poder hacer nuestras casas. Entonces no quisiéramos que vinieran y nos las hicieran. Nosotros queremos poner de nuestra parte para poder desarrollarlas. Y ahí fue donde tuvo nombre el propio proyecto, que se llama en español Los indígenas construyendo sus casas. Decían: nosotros no queremos dejar de hacer eso, de que nuestras casas sean a nuestro gusto, que nosotros metamos las manos, metamos nuestro trabajo, metamos el trabajo de nuestra familia, de nuestros hijos, que lo poquito que podamos hacer lo ponemos y complementamos ese
trabajo con el recurso que el gobierno está destinando para este proyecto. Entonces, así nació, con la idea de que fuera en algunos casos autoconstrucción de vivienda, pero los más fueron autoproducción, ¿no? Es decir, ya se fue consolidando el proceso para que algunas personas pudieran destinar su mano de obra para poderlas desarrollar las viviendas o contratar a gente de ahí de la localidad. Eso va a abrir como una señal muy interesante del proyecto, donde la gente se involucra cuando hablamos de diseño participativo, no solamente en el diseño de la propia casa, sino en el diseño de todo el proyecto, de todo el programa. Entonces es un programa que no llegó hecho a la medida, o sea, no llegó hecho de otro lugar más bien, sino se fue construyendo el propio proceso a manera de una respuesta a lo que había en las condiciones de la gente. Entonces, este proceso me parece que es que aunque lo quisiéramos replicar en otro lugar, tendríamos que tener otras condiciones para poderlo desarrollar. Se dieron en ese momento las facilidades para que la gente, a través de un proceso organizativo y también de estar pensando la realidad con la cual se contaba en ese momento, y que se pudiera destinar a decir, bueno, si queremos entrar con los recursos públicos, si queremos entrar a ese programa, nosotros ponemos la parte que nos corresponde, ya sea en mano de obra o en materiales, y además está muy bien que que estemos acompañando el proceso con un acompañamiento técnico. En ese sentido, COPEBI como tal estuvo fungiendo como un acompañante que era en la lógica solidaria de hacer los recorridos, hacer la dictaminación de cada uno de los lugares en los cuales podría haber una vivienda o cuáles no, por la zona de riesgo también, y diciéndole a los compañeros, mira, esta vivienda, si la ponemos aquí no va a funcionar, hay que hacer muchas cosas con el terreno para que eso para que se desarrolle, y entonces empezamos a tener diálogos más técnicos, desde lo financiero, lo constructivo y lo organizativo. Esa como fue la primera parte del proceso y el problema, un poco la ubicación de las casas en zonas de laderas, la vivienda precaria y los materiales con los cuales se podía disponer, la situación del recurso, poco recurso de la gente para poder pagar los créditos, y también las condiciones del mismo contexto en el cual eso es una serranía, y además desde el lado de la política pública, pues encontrar los caminos para que el crédito fuera posible en unas condiciones de este tipo. El planteamiento arquitectónico nos lleva a lo que hemos dicho de la diversidad con la adecuación cultural y la adecuación ambiental también. El proceso, un poco para describir cómo hemos logrado estas 700 viviendas junto con la CIUDEMAC y pasar de 11 comunidades a que la CIUDEMAC cuente con una asamblea de 21 comunidades o con grupos organizados en estas comunidades, nos resulta interesante plantear como 3 o 4 etapas del mismo proyecto. El primero, cuando se lanza el piloto con la casa escuela, ¿no?, que se había desarrollado con 20 personas que dijeron, bueno, sí nos interesa poner nuestra mano de obra, hacer grupos de trabajo y pues ser los primeros en desarrollar esta experiencia. Y lo primero que se dice es que ninguna de las casas puede ser iguales porque todos los terrenos son diferentes. Entonces, lo que se hace es, nosotros tuvimos 3 arquitectos en la zona, por la lejanía de las comunidades zonificadas, y a partir de esa zonificación y la asignación de un arquitecto en campo, ir a ver cada uno de los proyectos o de las casas donde la gente iba a construir, de los terrenos,
y ver las condiciones de trabajo. Ahí, sentados así en el solar de la gente, un poco ubicando las necesidades, cuántas personas viven, si hay gente de fuera que no vive ahí en la localidad, pero en la fecha de fiestas o en las fechas importantes de la comunidad, pues llega la familia, entonces cómo se necesita la vivienda y cómo si toda tiene que estar compactada en una sola área de la zona o pueden ser casas, cuartos que están aislados y conectados. Entonces todo eso se discute en la casa, se hace un levantamiento técnico, se toman las medidas y se llevan a la oficina a desarrollar el proyecto y se regresa después a decir, bueno, esta es como la solución que se tuvo y validarla. Previo a eso se tuvo que decir si había una viabilidad en términos de las condiciones del sitio, ¿no? Que no estuviera al lado de una ladera, que las condiciones de seguridad jurídica por lo menos sean las adecuadas y con eso ya se puede determinar la posibilidad de acceder a los recursos públicos. Después de desarrollar esto en cada una de las viviendas de la localidad, lo que tocaba era la parte organizativa, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar para que todas estas viviendas queden? Primero teníamos casi 6 meses, 7 meses para construir las viviendas y la gente podía destinar algunos momentos del grupo que estaba teniendo las viviendas para poder decir, bueno, vamos a hacer las cimentaciones de las personas, después cada quien va a hacer sus muros, va a hacer los anillos y cuando toque echar el techado, pues nos volvemos a encontrar para hacer todos los techos de todas las personas en nivel comunitario. Importante articular esto con el ciclo de producción campesina, donde muchas veces la gente sale a hacer sus labores del campo o a trabajar con otras personas en esta mano vuelta que sucede mucho en la vida campesina y pues los tiempos de siembra no lo pueden dedicar a la construcción y los tiempos de cosecha tampoco. Y lo que aprendimos como en este ida y vuelta de información es que también los tiempos de la construcción tienen sus momentos. Regularmente entre finalizando noviembre que hace mucho frío en la sierra, pues no hay mucho que hacer en la construcción, pero empieza febrero y toda la gente ya está como en condiciones de poder construir, pero pronto viene la siembra y pronto vienen otras festividades que va marcando la vida comunitaria. Eso lo hemos planteado mucho cuando tratamos de hacer incidencia y a veces tenemos eco y a veces no. Pero bueno, esta parte individualizada del diseño, tomando en cuenta los criterios comunes, ha sido como la medida en la cual la gente respeta como los acuerdos comunes, pero también cuenta con un proceso familiar único. Este equilibrio creo que ha sido bastante importante de entender por cada uno de los actores y de respetar. En algunas comunidades se dio ciertos acuerdos específicos, ¿no? Tanto en el uso de materiales como en la forma en la que se organizaron. Eso fue como la primera etapa. La segunda etapa es la incorporación de nuevas comunidades que vieron lo que estaba sucediendo y que era posible hacer este proyecto y que, bueno, no estaban siendo ni engañados, ni que estos recursos, ni que se les solicitaran recursos anticipados para ver si la gestión era posible, sino que la gestión se iba dando conforme a un presupuesto establecido. Entonces, más personas, comunidades, intentaron acercarse a la CIDEMAC y así fue creciendo la asamblea de la CIDEMAC. Fue también un momento en el cual se tuvo que discutir si se abría a otras comunidades o se quedaba con las que ya tenía. Y el proceso también fue importante donde la gente en otras comunidades cercanas empezó a hacer su pequeño grupo
y les preguntaba, bueno, ¿cómo podemos participar en este proyecto? Y uno de los primeros requisitos fue pues que vinieran a las asambleas durante 6 meses, y en 6 meses les seguía gustando cómo se iba participando, pues entonces se iba juntando la documentación para los expedientes de vivienda. Eso fue un criterio que no estaba establecido al principio, pero en el proceso se tuvo que dar para poder desarrollar. Eso fue como mitad del proceso, y finalmente otros proyectos se fueron desarrollando con otros fondos de apoyo a procesos organizados. Se lograron hacer ecotecnias, y fueron 3 las que tuvieron más éxito en la gente. Bueno, las cocinas ahorradoras de leña, los huertos y corrales, y los tanques de captación de agua de lluvia, que por cuestiones financieras no alcanzaban a hacerse con el monto del proyecto de vivienda financiado con recursos públicos y con el financiamiento social, y otros fondos pudieron ayudar a que esto sucediera. Entonces fue una lógica otra vez de regresar con las familias que ya se habían trabajado, que todavía iban a sus asambleas mensuales, y observar que la propia organización tenía condiciones de tener otro tipo de apoyos y otro tipo de proyectos. En este caso todavía tenían que ver con la habitabilidad o la productividad o sea, la sustentabilidad del propio solar, de la propia vivienda, y entonces estar organizado tiene una función importante en el desarrollo comunitario. Otros proyectos que después se hicieron con la organización han tenido que ver con el fortalecimiento de las mujeres, en el sentido de decir, bueno, desde poder haber participado en la organización, de haber logrado algún proyecto, y eso hacia dónde se va. Y la agenda de mujeres de la CIDEMAC también fue otro tema importante. Otros temas han sido más ahora hemos estado trabajando con la agenda de desarrollo de la CIDEMAC y llegar hacia un plan microrregional que pueda abarcar una visión de desarrollo más amplio en función de la defensa del territorio y de la apropiación misma. La propuesta del diseño arquitectónico es muy interesante, como con los representantes de las comunidades que llegaban de la organización CIDEMAC se desarrolló una serie de talleres de diseño participativo, en el cual, bueno, además de darle el nombre del proyecto que hemos estado hablando, también se platicó acerca de la distribución, ¿no?, que iba a ser en el predio, que ya de por sí ya tenía la gente, sus solares, sus predios, o sea que ya el suelo ya estaba constituido, ¿no?, ya lo tenía la gente. Era como una primera parte que no había financiamiento para suelo, entonces era con lo que se iba a poder trabajar. Y la otra es como los espacios que debería de tener cada una de las viviendas. La lógica era que, aunque fuera libre el diseño, según las condiciones del terreno, según las condiciones de la familia y sus necesidades, y la gente que lo iba a trabajar, pero que hubiera una unidad del proceso. Lo interesante fue consolidar 4 espacios, 4 requerimientos, que era el espacio habitable, tanto para dormir como para el descanso y para un poco la vivienda. Entonces, todas las viviendas, se dijo, van a tener 3 espacios habitables, ¿no? Pueden ser recámaras, bueno, y en la vivienda indígena muchas veces se combina el dormir con el convivir también al interior de la familia. Otro espacio, el segundo, el de almacén, que podría ser el zarzo, que le llaman, que es el tapanco, para el guardado de herramientas o de instrumentos de cocina como cazuelas, cacerolas que se ocupan, pero también, y lo más importante, era para la semilla, el maíz, los granos que se tienen que conservar durante un tiempo largo en ciertas condiciones de aire y de humedad.
Otro espacio que fue muy interesante cómo se rescató de la vivienda indígena, el espacio social donde la gente recibe a las visitas o los chicos y las niñas, los niños que están haciendo, por ejemplo, su tarea mientras los padres están haciendo otros trabajos o están todos colaborando en el secado de semillas, de lo que fuera necesario. Entonces, este espacio del corredor o el portal es muy importante y cómo se logró después identificar como un espacio de la vivienda. Y los espacios complementarios, ya es el sanitario y los huertos y los corrales de la vivienda. Entonces, la idea era conseguir un financiamiento para que una unidad de vivienda contara con todo esto. Y ese financiamiento fue posible desde el 2009 con un proceso con la Comisión Nacional de Vivienda, con el proyecto con el esquema de ahorro, crédito y subsidio. Eso es interesante colocar desde ese momento cómo las diferentes alianzas con diferentes redes fue muy importante para sostener y para dar inicio al proyecto inicial de 20 viviendas como piloto y después, al paso de los 10 años, contar con alrededor de 700 acciones de vivienda desarrolladas con la organización CIDEMAC. En esta parte sería muy interesante colocar las diversas redes. Una muy importante fue para la primera gestión y como gente del movimiento social y urbano, el movimiento urbano popular de México, de la Ciudad de México, y la alianza principal con la organización Pobladores pues, que emana del movimiento urbano popular y que se consolida como un referente en procesos de ahorro y crédito popular. Entonces, con ellos que habían estado iniciando una propuesta con la Comisión Nacional de Vivienda y que ya tenían reconocido su esquema de crédito, encontramos una puerta abierta para poder desarrollar esta estrategia financiera, de decir, el ahorro lo pone la gente con su mano con sus materiales locales, básicamente piedras y arcilla y árboles que tenían sus propios terrenos en sus parcelas y que los puso a la disposición para hacer su propia vivienda. Entonces eso se cubrió el ahorro en especie. El crédito fue un diálogo bastante importante en su momento y hasta la fecha es vigente, el plantear un crédito social donde la persona que tiene poco o mucho dinero no es sujeta de un crédito tradicional en una institución bancaria. En la zona no hay servicios financieros suficientes o no había en ese entonces para poder acceder a un crédito y los costos de haberlo desarrollado hubieran sido muy, muy altos. Entonces lo que fue es rescatar el origen de la palabra crédito en la lógica de yo te coopero en este momento y creo que tú me vas a responder cuando yo lo necesite. Entonces, el valor del creer en la otra persona y en las lógicas comunitarias de ayuda mutua es como la base fundamental de este proyecto a nivel comunitario, pero sobre todo en la base familiar. Es decir, tú como familia me ayudas y yo en su momento te voy a ayudar. Esa parte del crédito fue lo más interesante que se desarrolló. Y el subsidio que nos ayudaba en su momento para establecer los montos de los materiales que se tenían que comprar a las casas de materiales, un poco de cemento, de arena, de varillas, de acarreos que se tenían que pagar y también a pagarle al maestro de obra que se iba a estar dedicando a hacer los elementos principales de la vivienda, los dalas, las cadenas, las cimentaciones, que eran como la parte especializada que podrían estarse pagando. Entonces, con estos tres componentes, la parte financiera quedó muy clara con
el acompañamiento de pobladores y del movimiento urbano popular, y después de otras redes también. Fue importante la red Mesoamérica, es otra red pues, que abarca la parte central de América y México, donde en ese entonces también se estaba creando con una lógica de plantear los materiales locales como una alternativa para los pueblos, y también en hacer valer el derecho a construir con estos materiales. Entonces fue muy importante que durante 6 meses, durante un año, tuvimos una asesoría de parte de la red para poder capacitar a técnicos de COPEBI y capacitar promotores de la CIDEMAC. Primero en una obra escuela, se desarrolló una casa pequeña de 2 habitaciones y se llamó a los maestros de obra de la localidad para mejorar las técnicas constructivas. La gente de por sí es muy buena constructora. En Puebla es conocida por sus habilidades de construcción, en el labrado de la piedra, en todo lo que tiene que ver con albañilería, pero muchas veces emigran a la Ciudad de México para las obras grandes, para las obras de mucho alcance, de grandes niveles, y pocas veces se quedan. Entonces, en esta lógica se hizo un taller de un mes aproximadamente, donde se estuvo trabajando las técnicas constructivas, 15 días concentrados en observar que para que una vivienda funcione ante los sismos, ante los deslaves, pues es importante tener en consideración los terrenos, las terrazas que se tienen que tener, y lo que aprendimos, ¿no? Unas buenas botas, que es la cimentación alta, los buenos cinturones, las balas de anillo y un buen sombrero, ¿no? Eso creo que se quedó en la mente de toda la gente para ya 10 años, y recuerdan muy bien ese momento de capacitación técnica que se quedó en cada uno de los maestros y en nuestros técnicos, con ese ida y vuelta de la sabiduría popular y del conocimiento técnico. Fue un diálogo de saberes real. Otra red con la cual estuvimos trabajando y con la cual se ha mantenido el trabajo de incidencia para lograr que estos proyectos y el planteamiento de la producción social de vivienda se mantuviera dentro de los proyectos, dentro de los programas de financiamiento público, es la red de productores sociales de vivienda, en la cual nos fuimos conociendo tanto las organizaciones de la banca social, las cooperativas de ahorro y crédito y las instancias técnicas como COPEBI, también para plantear ante los diversos cambios de gobierno y los diversos cambios de leyes y de programas, que mantener estos esquemas con estas experiencias era importante. Incluso en algún momento donde hubo un cambio de gobierno y que se estaba planteando solamente trabajar con constructoras y con financieras de la banca privada, haber ido a visitar esta experiencia de CIDEMAC en la Sierra Norte de Puebla con el director de la Comisión de Vivienda y con todos sus directores generales, abrió otra vez las condiciones para poder continuar el proceso. Y con la banca social ha sido también muy importante esta mancuerna que hemos estado teniendo. Entonces, el proceso del diseño participativo que tuvimos, pues ha sido fundamental contar con bastantes redes a nivel local, a nivel nacional, e incluso mesoamericanas, que nos han valido para poder plantear una experiencia chiquita de 700 viviendas en 10 años, pero que ha sido muy interesante el cómo otras experiencias de otros compañeros han abrevado de esta, sobre todo los conceptos del financiamiento social, y esta experiencia también ha conocido y ha podido desarrollar o profundizar temas, sobre todo de ecotecnias, de manejo de materiales locales, de defensa del territorio, e introyectarla a su propia experiencia. Para
finalizar, importante dejar los aprendizajes en esta experiencia, que han sido el diálogo de saberes exactamente, tanto técnicos como organizativos y sociales, en el cual la vida comunitaria de las familias y el desarrollo del proyecto pues, ha sido siempre ligada, ¿no? Siempre ha sido una producción social del hábitat tal cual en las comunidades, que ha sido desde lo escolar, la salud, toda la vida pública, pero también en la vivienda se desarrolla ayuda mutua, trabajar en común, ya no a nivel comunitario con los tequios y las faenas, sino de familia en familia, ¿no? De confiar unos en otros y apoyarse cuando es necesario. En el sentido de redes, pues mantenernos con una lógica de trabajo bajo ejes muy específicos y cada una en su saber y en su hacer, ha facilitado la larga vida de proyectos, pequeños o grandes, como en otros casos, pero ha sido como el soporte también para la incidencia, para la lógica teórica también. Y planteamos que con una base importante en el territorio, con proyectos específicos y con proyectos en red, puede funcionar el tema de hacer red en la incidencia. Nos quedan como algunos retos que hemos estado planteando, es el de, la vivienda como un derecho humano y no solamente como una mercancía en los niveles de las políticas públicas, y ese ha sido, creo, uno de los elementos más importantes a destacar, donde no se hacen las viviendas para ver quién las va a habitar después, quién las va a comprar, sino a partir de la experiencia, de la necesidad y la demanda, desarrollar procesos que realmente resuelvan necesidades específicas de una comunidad y que ellos mismos participen para después detonar otro tipo de procesos organizados. El tema de los tiempos y los ciclos de los procesos ha sido poco entendido en los términos de un presupuesto destinado a un proyecto que se tiene que ejercer en cierto tiempo y que muchas veces no va con los procesos organizados o con los procesos productivos en la cadena de producción natural. Y el tema del ahorro, crédito, subsidio funciona bien con algún tipo de población, pero hemos tenido que encontrar diferentes mecanismos para hacerlo viable con la gente que no quiere recibir solamente la vivienda, que no quiere solamente quedarse con las manos cruzadas, ¿no? Sino que quiere colaborar en su sistema, en su construcción, porque siempre lo ha hecho, que lo quiere diseñar, pero que no cuenta con los recursos o simplemente no se quiere endeudar, que el dinero no lo es todo en este sentido de que quien tiene dinero es quien tiene acceso. Hay gente que en este caso no pudo contar con algunos recursos de sus familias y que entonces logró mayores alcances, pero sobre todo la gente que no tuvo dinero en la mano contó con el apoyo de sus familias o de su comunidad, y eso hace muy valiosas las experiencias específicas de la familia y como organización, un sentido de haber logrado lo que de otra forma no hubiera sido posible.